Les comentaba, jóvenes, que los algoritmos previos, los que están resaltados de color celeste, son algoritmos que también son bonitos. El resto ya lo hemos hecho, pero quiero que hagamos este algoritmo que dice que vamos a cargar un vector con números, con elementos, con números aleatoriamente, con números aleatoriamente, y calcular la cantidad de elementos, la suma total y el promedio. Así que esto lo pueden ocupar para poder trabajar con para trabajar en el proyecto. Lo van a necesitar, algo parecido van a necesitar para poder consolidar. Entonces, empezaremos, ¿sí? Comenzaremos. Así que vamos a nuestra carpeta, donde se encuentra nuestro avance por las prácticas de PCI, el grupo de la mañana. Y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a PCI, abrimos, bien. Colocamos el nombre principal. Vamos a guardar de una vez. Vamos a guardar en esta dirección. Este es el ejercicio número 24, así que después completaremos, pero que nos demos tiempo. Algoritmo 24 de la mañana y dice así: cargar un vector aleatoriamente y calcular la suma. Calcular, dice, ¿no? Y mostrarlo. Vamos a colocar porque sí. Y mostrar, vamos a hacer. Y mostrar, dice, ¿no? Y mostrar, dice, la cantidad, suma y promedio. Estoy colocándolo así de forma resumida para que no sea muy largo el nombre. Listo. Bueno, jóvenes, si yo quiero calcular la suma, la cantidad y el promedio de un vector, lo primero que tengo que hacer es agarrar un vector y cargarlo con elementos. Entonces, esa parte ya hemos hecho. Acuérdese que hemos hecho varias veces. Entonces, voy a abrir uno de mis algoritmos antiguos y digo, lo primero que tengo que hacer es esto. ¿Vale? ¿Qué tiene? No, este no es. Cargar un vector. Este de acá, con pares y impares que lo que hicimos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cargar una función que me permita leer los números. Entonces voy al inicio, puse unos cuantos enter y lo pego. Miren, con esto voy a poder leer un número, dice. Un número hasta que esté fuera de rango, dice. Bien, entonces me defino una variable n que va a ser igual a qué cosa. Este va a ser la dimensión del vector, el número de elementos que vamos a colocar. Entonces esto va a ser igual a leer número y le voy a decir lo siguiente, ¿no? Escriba, entre comillas, coloco y digo, no, escriba, ingrese, o si también lo puedo decir ingrese, ¿no? La dimensión. Le digamos así, vamos a cambiar un poco el mensaje, ingrese la dimensión del vector. La dimensión es la cantidad de elementos que va a tener. Debería estar entre qué tamaño, entre 1 y, por ejemplo, le podemos colocar un tamaño 1000. La dimensión del vector puede tener 1000. Bien, ya tenemos hasta ahí la dimensión del vector. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos la dimensión del vector, tengo que agarrar y cargar los elementos. Dice que para poder cargar los elementos, una vez que tengo la dimensión, puedo ocupar esta función para poder cargar los elementos. Así que agarro, copio. No tengo por qué perder el tiempo. Me tengo que concentrar en el algoritmo que me han dicho que tengo que hacer. Lo que ya está hecho, sencillamente no lo toco. Y me doy cuenta que cuando copio, me da error en esta parte. Mira, me dice error. No hay una variable que ha dimensionado, que ha declarado. Entonces tengo que declarar dimensión
una variable que se llama vector, un vector que va a ser de tamaño n. Mire, listo. Con eso se soluciona. Bien. Los números van a ingresar entre 1 y entre 1 hasta, vamos a colocar los gastos que sea hasta 1.000.000, ¿sí? Podrían hacer una compra de 1.000.000, ¿no? Entonces, a ver, falta más 0, ¿no? A ver, 3, sí, con eso sería 1.000.000, ya. Entre 1 y 1.000.000, los gastos, podrían hacer. Bien. Ahora, continuamos, jóvenes. Continuamos, ya tengo el vector cargado. Ahora, una opción es mostrarlo. Otra opción, solamente quiero ver la cantidad de elementos que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Una opción es mostrarlo y la otra opción es simplemente mostrar la cantidad. Entonces, ahora, si yo voy a mostrar el vector, antes de eso, tengo que listar los elementos. Fíjese, acá dice listar los elementos. Si quiero que se vea el contenido, entonces agarro y lo listo los elementos. Mira, también tenemos esa opción. Listar los elementos. Recuérdese que en esta parte de acá, ¿qué hacemos? Establecemos la cantidad de elementos. ¿Bien? Entonces, hasta esta parte hemos logrado listar. ¿Podemos hacer correr? Podemos hacer correr. Así que vamos a hacer correr con unos cuantos elementos. Le vamos a decir 5 simplemente. Mira, me está diciendo cuáles son los elementos. Dice. Los elementos del vector son, dice, ¿no? Tanto, listo. Está bienísimo. Bien. Entonces, rápidamente, fíjese, hemos armado el algoritmo. Pero no tanto porque lo hayamos escrito, sino porque hemos sido capaces de poder saber qué es lo que tenemos. Y en función de lo que tenemos, con eso estamos trabajando. Yo siempre le digo a los jóvenes, no puede usted escribir 2 veces un algoritmo que ya ha hecho. No, tiene que reutilizar en cierta manera. Si no, nunca va a acabar un programa. Y los clientes lo quieren, los programas para allá. Es más, ellos creen que usted ya lo tiene el programa. O sea, son tan interesantes que creen de que usted estaba pensando en su problema y ya lo tiene ya para venderlo, ¿sí? Le dice, ¿será que me puede vender? Le dice, ¿no? Ni siquiera dice, ¿será que me lo puede hacer un programa? ¿Sí? O si no, le dicen, instáleme, por favor, tal programa para hacer esto, le dice. Y usted ni siquiera, pues, no ha creado nada, joven, nada. Pero así el cliente, ya. Entonces, bien, ahora, ¿qué debo hacer? Vengo y me dice lo siguiente. Ya he cargado aleatoriamente, ahora debo calcular la cantidad de elementos. La suma total y el promedio. Entonces, esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo le calculo la cantidad? ¿Cómo le sumo? ¿Y cómo le promedio? En primer lugar, debo saber que debo tener una variable para la cantidad, una variable para la suma total y una variable para el promedio. Analicemos lo que tenemos. La cantidad de elementos, en este caso, no lo necesito calcular. ¿Por qué? Porque la variable n, esta variable n, tiene la cantidad de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Tiene la cantidad de elementos. La suma, sí, necesito calcularlo. Necesito calcular la suma. Por lo tanto, hay una opción que lo hacemos con un procedimiento que lo calcule afuera o que lo haga acá mismo. ¿Qué sugieren, jóvenes? ¿Utilizamos un procedimiento para calcular una función? Sí, para ver. Podría ser, ¿no es cierto? Entonces, si cuando voy a obtener un resultado de un cálculo, jóvenes, de un cálculo, necesito obtener un resultado, debe ser una función. Acuérdese eso. Eso dice los materiales bibliográficos. Debe ser una función. Si yo solamente voy a modificar la integridad, la organización de los elementos, tiene que ser un subproceso o tiene que ser un procedimiento. Que es lo mismo, subproceso y procedimiento es lo mismo. Bien, entonces hago un clic en una función, me inserta, digamos, la sintaxis para función. Voy a decirle de que me va a retornar eso, el valor de la suma es una variable S, lo voy a llamar, S va a ser la suma, ¿sí? S. Bien, se va a llamar
sumar vector, así se va a llamar, sumar vector, y me va a recibir como argumento una variable, bueno, podemos llamarle vector también, ¿sí? Pero también podemos llamarle simplemente b, coma, y también me va a recibir la variable n, que es la dimensión del vector. Una vez que tengo esos jóvenes, el resto es pan comido. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es algo que yo ya he hecho anteriormente. ¿Qué tengo que hecho anteriormente? He listado los elementos. Miren, entonces de esto vamos a calcular. Miren, de este para. ¿Por qué? Porque yo voy a ir ojeando, examinando, explorando, navegando por los elementos del vector, pero voy a sumar. Entonces, coloco mi cursor y directamente puedo hacer lo siguiente. Defino mi variable S, le digo la variable S va a empezar en 0, le digo, ya está bien, me dice, ¿no? Y luego yo inmediatamente voy a hacer un para. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el para? Me dice, de esta manera, ¿no? ¿Sí? Voy a tener una variable I que va a empezar en 1, va a ir hasta el valor de N. N es la dimensión del vector y va a ir uno por uno ojeando. Y posteriormente, conforme vaya pasando por allá, va a hacer lo siguiente. S va a ser igual a el vector en la posición I, perdón, un ratito, decimos S más el elemento del vector en la posición I. Supuestamente con estos jóvenes ya deberíamos tener la suma. Eso dice, digamos, la teoría. Si usted hace esto, ya debería tener la suma. ¿Por qué? Porque él termina y lo que va a retornar es lo que haya en S. En algunos lenguajes yo necesito aquí colocar un return, o sea, retornar S. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque así funciona ese lenguaje. O si no, le dice sí, generalmente es return. ¿Sí? Return S. En la mayoría de los lenguajes. Return, o sea, retornar S. Entonces, si fuera así, yo podría tener aquí una variable que diga suma total. Suma total. Y la suma total es igual a ¿qué cosa? Es igual a sumar vector, abro paréntesis y le envío el vector y le envío la variable n y cierro paréntesis. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle mostrar. Así que digo, voy a escribir, le digo, ¿no? Escribir y entre comillitas coloco suma total, coloco total, espacio, una comita y coloco es igual a la suma total. A la suma total. Bien, no olvidándome que debo colocar un escribir, una línea blanquita, un enter, para que quede bien, por lo menos. Así que no le estoy, inclusive puedo colocar otro mensaje que diga datos estadísticos, todo, ¿no? Entonces puedo colocar aquí otro escribir y entre comillas coloco datos estadísticos, Y la suma total es un dato estadístico. Ah, pero ¿y la cantidad? Dice usted. Entonces le digo escribir, híjole, mi madre. Escribir, le digo, ¿no? Entre comillitas, la cantidad, pues ya lo tenemos la cantidad. Entonces, cantidad de elementos es igual a la variable n. Tenemos la variable n. Entonces, mire, yo ya tengo dos datos. Voy a ver si eso sí funciona. Vamos a ver si funciona. Entonces, hacemos correr de un solo saque. Es lo primero que hacemos porque confiamos en que todo está bien. Y le vamos a dar solamente 3 numeritos. Y me dice así. Error. Identificar no responde a un arreglo o subproceso. ¿Dónde? En la línea 4. Dice, grave. No responde, dice, a un arreglo o subproceso. Dentro de su proceso, suma vector, invocando la línea 40. Dice que de acá
No lo ha logrado. No corresponde. Ah, tiene razón, jóvenes. Tiene razón. Mire, fíjese. Aquí me he equivocado acá, en esta parte. Tiene razón. Fíjese lo que me está diciendo. Me está diciendo, mire, ¿sabe qué? Usted me dijo que me iba a mandar un vector y me ha mandado una variable b, me dice. No, pues, ¿cómo va a hacer eso? Me dice. ¿Cómo me va a hacer? Aquí se llama vector y yo le he mandado como la palabra b. ¿Por qué? Porque yo en mi mente lo estoy leyendo supuestamente una variable b y a veces ese es un problemita en programación que nosotros no nos damos cuenta. Entonces esto tiene que ser vector. Le tengo que mandar el vector y lo tengo que recibir en una variable también que va a ser vector. Ahora, sigamos probando. Vamos a ver si hay más errores o algún problema más. Sigamos. Entonces, de la misma manera, como el error ha sido interpretado rápidamente, no necesito hacerlo paso a paso. Cuando el error no es interpretado de forma rápida, violenta, o sea, no lo saco ya nomás, tengo que hacer un análisis paso a paso para ver dónde me estoy equivocando, ¿sí? Porque a veces cuesta saber. Ahora sí, veamos. Dice que ya me da la suma total, la cantidad de elementos es 3, la suma dice que es 23.408, dice. Bueno, agarro más rápido que cualquier cosa, agarro yo mi calculadora, ¿no? Tengo la calculadora de Windows, calculo y tengo acá 11.564 más 3.685 más 8.159 igual. Y me dice 23.408. Me dio lo mismo. Entonces significa, jóvenes, que nuestros cálculos están correctos. Ya hicimos lo que queríamos hacer. Mira, ya tengo mi cuadro de estadístico, dato estadístico, listo. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué me falta, jóvenes? Ahora me falta calcular el promedio. Así que más abajo vamos a decir, escribir, decimos, ¿no? Entre comillitas vamos a decir, promedio. Bueno, pero, y en ese momento es cuando me doy cuenta, y digo, ¿y el promedio? ¿Dónde está el promedio? Digo, entonces, hay dos opciones. O lo calculo acá, o le digo a un procedimiento que me lo calcule. ¿Cómo es más bonito, jóvenes? ¿Cuando ocupo por un procedimiento, una función, o cuando lo hago dentro del mismo algoritmo? ¿Dónde se ve más bonito? ¿Cómo se ve mejor el programa? ¿Aló? Estoy preguntando. Dentro del mismo algoritmo, creo. Sería. O sea, ¿se ve mejor cuando lo calculo dentro del mismo algoritmo? Sí, no sé, sí. Y no dentro de una función, un procedimiento. Bueno, también, no estoy seguro. Ya. Okay. Existen, jóvenes, dos posturas. A algunos les gusta hacer todo dentro del mismo algoritmo, pero les cuento lo siguiente. Cuando hacemos eso, en algún momento, jóvenes, escribimos mucho código repetido, es algo que normalmente ocurre, y lo otro es que el programa, a manera que va creciendo, se va volviendo menos entendible. Estos programitas, por ejemplo, no están pasando hasta ahorita ya de 50 líneas. Miren, a lo mucho está llegando a 50 líneas. Y si usted lo empieza a tratar de ver, le va a costar entender si lo escribiría todito acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, motivo por el cual se sugiere de que en cierta manera vaya estructurando su programa. Por eso nosotros estamos ahorita en un estilo de programación llamada estructurada. Existe el orientado a objeto, orientado a aspecto, y existe funcional, y existen varios paradigmas de la programación. Y hay una que llama, creo, programación lineal, si no me equivoco más todavía. Pero eso era mucho más antes cuando se creaban macros, creo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función más. Y vamos a crear una función que me va a hacer lo siguiente. Esa función lo que me va a hacer es, va a calcular el promedio. Y el promedio lo va a enviar a una variable P con el nombre de promedio vector. Y de la misma manera, el promedio vector va a recibir un vector y la cantidad de elementos. ¿Bien? Pero el promedio vector, ¿qué va a hacer? El promedio vector es tan pendejo, discúlpeme la palabrota, ¿no? Es tan vivo
tan sagaz, dice, yo, la verdad de todo, dice él, no tengo que hacer gran cosa. Porque yo me defino una variable S, dice, y esa variable S, primero me lo va a sumar el vector. Entonces dice, no, va a ser sumar vector, dice. Primero que me lo suma el vector. Yo no voy a hacer nada, que lo haga otra persona, dice, ¿no? Entonces, y le voy a mandar el vector y le voy a mandar el valor de n. A fin de cuentas, el usuario ni sabe lo que voy a hacer, dice. Y después de eso, voy a definir una variable p, dice, ¿sí? De manera de que en la variable p yo voy a hacer lo siguiente. S voy a dividir entre el valor de n. Y con eso debería calcularlo, dice. A ver, analicemos. Lo suma y luego lo divide entre n. Listo. Y no hay más. Debería ser eso, dice. Entonces, digo que ahora voy a tener el promedio vector y el, perdón, no es acá el promedio vector. Acá tiene que venir el resultado. Entonces digo aquí promedio. El promedio va a ser igual a qué cosa? Al promedio vector. Y entre comillas coloco, no debo equivocarme esta vez, debo mandarle la variable correcta, o sea, el nombre correcto de la variable. Hace rato me equivoqué, ¿sí? Pero un error común, le cuento. Uno se confía y le pone otra variable. Le va a pasar en alguna ocasión, ¿sí? Y si nunca le pasa, es uno genio. Está muy atento. Entonces, y le digo que me lo imprima el promedio más. ¿Listo? Supuestamente, jóvenes, con eso debería tener el promedio. Debería tener el promedio. Entonces, voy a mandar, guardo. Jóvenes, quiero comentar un detallito. PSeInt tiene un problemita a veces cuando está manejando esta estructura de vectores y son grandes, se cuelga. Así que antes de ejecutar, guarde. Que sea una costumbre guardar antes de ejecutar. Si no, todo lo que he hecho lo va a perder. No lo recupera por si acaso. Así que ya me ha pasado eso y me gustaría que no le pase. Bien, colocamos 3 elementos también para que no se me haga muy largo calcular el promedio, porque la sumatoria ya lo sabemos que está bien. ¿Sí? Entonces me dice que el promedio es tanto. Pero yo no necesito pues ya ni calcular la sumatoria, ¿no? Lo que tengo que calcular directamente es el promedio. Así que abro mi calculadora y yo escribo la suma total, que sería 53.268 dividido entre, ¿cuántos elementos? Entre 3. Si divido entre 3, debería darme el resultado correcto. 17.756. Bien, está perfecto. Entonces, jóvenes, hemos logrado hacer lo que dijimos. Jóvenes, ¿qué opinan? ¿Algún comentario referente a lo que hemos hecho? Entonces, la mejor manera de poder, de no equivocarse en la creación del algoritmo es hacerlo separado, no en el mismo. Sí, ir creando procedimientos y funciones. Así para que no se complique. Exactamente. Entonces mi algoritmo cada vez es más limpiecito, transparente. Por ejemplo, querer entender esto para mí es muy complicado. Muy complicado entender que me liste los elementos. Yo muy bien puedo crear un método que me lo liste. Este de acá de cargar los elementos, también puedo hacer convertirlo en un procedimiento. Y le digo, mire, usted encárguese, por favor, no me fregue, ¿no? Usted cárguemelo y devuélvame el vector cargado y punto. No quiero otra cosa, ¿sí? Cárgueme con tanto elemento. Y no es muy complicado hacer eso. ¿Lo hacemos? Creamos nuestro procedimiento para que me cargue los elementos. Sí, para probar estaría bien. Estaría bien para probar, dice, ya, vamos a hacerlo. No tengo yo un componente léxico que me haga eso directamente, así que tengo que utilizar el componente léxico que se llama subproceso. Y subproceso tengo que llamarle así, cargar vector.
cargar vector aleatoriamente. Cierro paréntesis, pulso Enter y él me inserta el fin del proceso. ¿Y qué debo mandarle? Debo mandarle el vector por referencia. Puedo mandarle también por valor. De hecho, ya está yendo por valor. Y le mando la variable n por valor. ¿Por qué? Mando por referencia cuando yo mando algo y me lo va a modificar la estructura, lo que le había dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, con eso ya puedo trabajar. Pero yo digo, ¿y ahora cómo voy a hacer eso? Y le digo, no se preocupe. Mira, solamente usted tiene que copiar esto. Le digo, ¿sí? Control C, viene y lo pega aquí adentro. Mira, ya está. Pero usted me dice, pero aquí me dice vector y no, que no hay elementos. Pero no se preocupe, usted bórrelo todo lo que sobra y coloque la B. Y con eso ya está listo. Entonces el vector está devolviéndole cambiado más. Y usted me dice, ¿será que va a funcionar? Probemos, probemos, compañero, porque nosotros creemos que sí va a funcionar. Entonces, como un acto de fe, borro todo esto. Miren, borro todo esto. Y digo que voy a recibir una variable vector. En la variable vector va a ser igual a método cargar vector aleatoriamente y le debo ya enviar la variable vector, coma y su dimensión. Las dos cosas que mando. A ver, cargar vector aleatoriamente, manda el vector. A ver, perdón, a ver qué dice. Instrucción, su proceso cargar no devuelve ningún valor. Ah, ya, perdón. ¿Sí? Entonces, así no es. Claro, es un subproceso, ¿verdad? Es que pensé que lo estaba haciendo como con funciones. No, claro. Nada más. Entonces le mando el vector para que me lo cargue y me lo devuelve en la misma variable. ¿Por qué? Porque está yendo por referencia. Le estoy mandando la dirección de la memoria. Cuando hago esto, mando yo la dirección de memoria por adentro. Bueno, entonces, mire, fíjese, si va a funcionar, va a ser una maravilla porque en esta parte voy a dimensionar el vector, en una línea cargo el vector y en otra línea podría yo listarlo. Imagínense, mi algoritmo se hace muy legible y es lo que queremos hacer. Entonces, ejecutamos, me dice, ingrese la dimensión del vector, le digo que sean 10 elementos, le digo ya listo, y me da los resultados. Mire eso, los 10 elementos y los resultados. Una maravilla, ¿no? Y fíjese su código, que es lo que queremos que usted vaya viendo. Mira el código. El código se entiende, todo eso está aquí, pero usted dice, ¿y esta cosa por qué está medio que no sé, no le veo, ¿no? Debería tener una opción que diga mostrar elementos vector. Sí, debería tener. Entonces vamos a crear otro procedimiento, otro subproceso, miren, otro subproceso que diga mostrar o listar. ¿Qué le colocamos? ¿Mostrar o listar? Listar. Listar, dice ya, listar. Listar elementos vector. Y voy a colocar el vector, voy a enviar, que va a ser por referencia. Un ratito mejor, pulsaré un Enter, es mejor eso, para que me inserte los componentes léxicos, ¿ya? Si no me lista, me da error, ¿ya? Por referencia, coma, más la dimensión. ¿Por qué le estoy mandando, por qué estoy creando un procedimiento y no una función? Porque no me va a devolver ningún valor, sino va a entrar, va a chequear y va a hacer algo, nada más, ¿sí? No me va a hacer cambios sobre la estructura, nada, por lo tanto, solamente lo va a chequear, mirar y listo. Y agarro todo esto, copio primero y lo llevo y lo coloco allí, ¿listo? Veo, me dice, hay un error, me dice, mire, ¿sabe qué? No entiendo este paso. Esta palabra vector, no hay vector. Y yo digo, verdad, chévere, ¿no? Verdad, su verdad. Ahora, hay otro detalle, jóvenes. Como no voy a hacer cambio acá, ni siquiera esto debería ser por referencia. Debería ser así. ¿Por qué? Porque solamente voy a mirar, no voy a hacer ningún cambio. ¿Están de acuerdo? Cuando tengo que hacer cambio en el vector y quiero que me lo refleje esos cambios al otro lado, le coloco por referencia. No necesita, solamente mandarle, necesito enviarle el vector, nada más. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer en esta parte? Borro este código
este código y le digo directamente listar elementos del vector y le envío el vector, coma, y la variable n. Nada más. Ahora guardo y ejecutemos el algoritmo. ¿Qué dice? Voy a colocar 10 elementos iguales. ¿Listo? Mire, fíjese, ya me ha listado los elementos del vector jóvenes. ¿Qué tal? Ahora, cuando le decía, hágame el plus de que me calcule cuántos son, ¿no? La suma, usted ya lo tiene. Mire, esto es lo que tiene que hacer. Ya tiene los métodos. ¿Qué les parece, jóvenes, la programación estructurada? ¿Algún comentario? Vamos a, en 1 minuto y medio máximo, termine esto. Cualquier consulta, por favor, hágalo. Jóvenes, hablen. ¿Preguntas? ¿Han leído los materiales? Jóvenes, ¿han estado trabajando? No esperen hacerlo esto en una noche, tienen que hacerlo bonito. Para hacerlo bonito, digamos, requiere que usted en algún momento haya practicado, por lo menos lo haya hecho alguna vez, ¿sí? Y eso solamente uno lo logra bregando, no hay más. Bueno, en vista que no hay consultas, jóvenes, vamos a establecer lo siguiente. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo? Vamos a algunos de estos algoritmos a la vuelta. A ver, voy a ver con cuál hacemos, ¿ya? En unos cuantos minutos esto termina la videoconferencia. Estamos en los últimos segundos, así. O hacemos este algoritmo o directamente nos saltamos ya nomás a ordenar vector. Vamos a ver cuál lo hacemos. Entonces, voy a dejar de compartir. Bueno, aunque va a acabar esto. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Hablen. Entonces nos vemos en la siguiente.